Wow, bienvenidos a un domingo más de esta serie que estamos llevando, que hemos titulado Espiritual. Hoy tengo el honor de poder compartir la palabra con ustedes. Agradezco la vida del pastor David y pastora Diana que me están otorgando este honor, porque para mí de verdad es un tiempo especial cuando puedo compartir con cada uno de ustedes. Hemos llevado esta serie ya por varias semanas y en la semana pasada iniciamos la parte 1 de la adoración, porque estábamos hablando que esta serie nos ayuda a aprender el tipo de iglesia que nosotros vemos en Grace. El pastor David compartía que como Grace Español nosotros vemos una iglesia ¿cómo? Espiritual. Una vez más. Como Grace Español nosotros vemos una iglesia espiritual, correcto. Entonces, con esa línea de aprender a ser una iglesia espiritual, vamos a estar llevando lo que es el tema de la adoración. El tema de la adoración, que es algo súper especial, porque una de las formas que nosotros adoramos es con nuestro canto. Algunos lo pueden hacer mejor que otros. Yo, desafortunadamente, no tengo ese gift, ese talento. Pero una de las cosas que aprendíamos la semana pasada es la verdadera definición de la adoración. Y el pastor David nos compartía que en realidad la verdadera adoración es cuando nosotros nos rendimos totalmente delante de la belleza y la persona de Dios. Es cuando nosotros nos rendimos, ¿cómo? Totalmente. Dile a la persona que está a tu lado, totalmente. Sabes, esta semana tuvimos la oportunidad, los pastores, de viajar a una conferencia en Birmingham, Alabama. Y estábamos viajando juntos, un grupo de nosotros, y mientras estábamos en el área de espera, estábamos viendo qué número nos había tocado para poder entrar. O sea, tú tienes un número que te asignan antes de ponerte a hacer fila y entrar al avión. Y nos dábamos cuenta que había grupo A, grupo B y grupo C. Entonces nosotros todos nos tocó el grupo C, y no solamente el grupo C, sino que C60, que es los últimos números, o sea, las últimas personas que entran al avión. Y platicábamos bromeando, riéndonos, y decíamos, ¿y qué si es así cuando nos llamen al cielo? ¿Qué si es así cuando tomemos nuestro turno de ir al cielo y nos toquen las últimas sillas? Y decía la pastora, pues a mí no me importa, con tal yo llegue, yo puedo ir en la última silla de ese llamado. Y eso me puso a pensar, con tal yo llegue, yo voy feliz agarrada de la cola de ese avión, con tal llegue, ¿sí o no? ¿Quién está conmigo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque sabemos que lo que nos espera es algo maravilloso. ¿Sabes? Me encanta cómo lo dice el autor Dwight L. Moody. Dice, no serán los muros de jaspe, ni las puertas de perlas, ni las calles de oro que harán atractivo al cielo. No, sino es la oportunidad de poder nosotros estar con Dios. Eso es lo que hace al cielo atractivo, nuestra oportunidad de poder estar con Dios. Así que la semana pasada empezamos la lectura del capítulo 4 en Apocalipsis, y hoy quiero que vayamos a ese mismo capítulo, porque de ahí vamos a estar extendiendo la segunda parte de esta prédica. Entonces, si abrimos nuestras Biblias, o si encendemos nuestras Biblias, a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leerlo juntos. Y dice, después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono. ¿Vi un qué? Vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina.
Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a una águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él, adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! ¿Quién da un aplauso al Señor por esta palabra, esta escritura? Aquí estamos nosotros teniendo una descripción, una ilustración de cómo será la adoración en el cielo. Y quiero que pongamos atención a algunos detalles de esta escritura, porque dice al inicio que Juan entró por la puerta del cielo. Dice que él entró por la puerta del cielo. ¿Y qué fue lo que vio primero? No fue Juan al cielo y empezó a buscar, ok, ¿quién llegó? ¿Quién no llegó? ¿Verdad que no? Dice la palabra que lo primero que sucede al Juan llegar por la puerta del cielo fue que sus ojos vieron a un trono. Sus ojos se fijaron en un trono. ¿Sabes? La característica más dominante de esta escritura del cielo es esto, es el trono. Un trono que no es necesariamente un mueble físico que estaba viendo Juan, sino que era un símbolo del mando soberano y de la autoridad de Dios. El trono es el enfoque del capítulo 4. Si tú lo lees, tú vas a ver de que el trono se menciona 13 veces solamente en este capítulo. Pero también cuando nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, vemos que el trono de Dios se menciona numerosas veces. Y aquí hay unos ejemplos. Primera de Reyes 22:19. Dice un profeta: yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Hay otra escritura en el Salmos 47, versículo 8. El salmista dice: Dios se sienta en su santo trono. Y también en Isaías 6, versículo 1 dice el profeta Isaías: vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Wow, el trono de Dios representa su majestad. Su trono representa su majestad. Sabes, Dios se merece nuestra adoración y nuestra alabanza, se la queramos dar o no. Él se merece tu adoración y tu alabanza, se la quieras dar tú o no. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice: y he aquí un trono. ¿Cuántos tronos? Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Cuántos estaban sentados? ¿Sabes? Ese trono es un símbolo de autoridad. No sé cuántos aquí se han fijado anteriormente en un trono. ¿Cuántos han visto, digamos, un trono personalmente o en una película? No sé si tenemos una foto por acá.
Pero un trono usualmente es algo espectacular, se ve súper espectacular. Aquí está un ejemplo. Tú ves un trono, este es un trono británico, y tú ves que se ve espectacular. Tiene tanto detalle, le ponen tanta atención a los colores, le tienen tanta atención a todo con lo que decoran. Entonces usualmente tú ves un trono y te deja impactado. Tú dices, wow, qué lindo ese trono, qué detalle tiene ese trono. Pero ningún trono se compara al trono del Señor. Ningún trono se compara al trono del Señor. Hay un solo trono y solo uno sentado en ese trono. Así que lo primero que quiero recalcar esta tarde es que le adoramos porque Él es Señor. Le adoramos porque Él es Señor. Hay un trono y uno sentado. Y ese es el corazón de nuestra adoración, en que solo hay uno en ese trono. Solo hay uno en ese trono. Él es rey aunque tú lo creas o no. Él es rey aunque yo me deje gobernar de Él o no. Y escucha esto, yo no puedo quitar a Dios de su trono, pero sí puedo perder el privilegio de que Él me gobierne. Tú no puedes quitar a Dios de su trono, pero puedes perder el privilegio de que Él te gobierne. Mateo 4, versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow. No pueden haber dos dioses en nuestro corazón. No pueden haber dos dioses en tu corazón. No puede haber manera de que nosotros adoremos y sirvamos a dos dioses. No hay manera. Así que yo te hago esta pregunta. ¿Quién está sentado? ¿Quién está entronado en tu vida? ¿Quién está entronado en el trono de tu corazón? Segundo cosa que quiero recalcar es que nosotros le adoramos por quién es Él. Nosotros le adoramos por quién es Él. Entonces hoy yo quiero recalcar 4 atributos de quién es Él. Primero quiero que leamos Apocalipsis 4, versículo 3, que decía, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Wow, ¿sabes? Juan no está describiendo aquí físicamente a Dios, porque no es posible, porque Dios es espíritu. Entonces lo que pasa es que Juan empieza a mencionar lo que su trono refleja, lo que Dios refleja desde su trono. Entonces por eso vemos ese tipo de descripción, porque mientras Juan describe a quien ocupa el trono, mientras él describe eso, él no está describiendo una figura tal o una figura específica, no. Lo que está haciendo es resaltando los alrededores de gloria. Está resaltando el resplandor de la persona que es el Rey Todopoderoso. Eso es lo que está haciendo Juan con esa descripción. Entonces él empieza a describir y lo hace mencionando estas piedras preciosas. Y él inicia con la piedra que es el jaspe. Entonces, ¿qué es un jaspe? ¿Cómo se ve un jaspe? Y el jaspe es un diamante. Es un diamante. Entonces, si tú has visto un diamante, tú sabes que el diamante es una piedra que es transparente. Es una piedra que no tiene color, no tiene mancha. Es una piedra transparente. Entonces, eso refleja santidad. El jaspe refleja santidad porque Él es santo. Entonces, la primera atributo que quiero resaltar es que ¿quién es Él? Él es santo. Apocalipsis 4, versículo 8 dice,
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Wow. Y dice, alrededor y por dentro estaban llenos ¿de qué? De ojos. Esto suena un poquito como las mamás latinas que tienen ojos hasta por la espalda. Así me sentía yo con mi mamá pequeña y aún todavía, que todo lo ven, no se les pasa nada. Pero entonces, ¿qué resalta esto de estos ojos? Eso significa la habilidad de ver completamente. Ellos tenían la habilidad de ver completamente, y porque tienen esa habilidad de ver completamente, ellos no pueden evitar más que postrarse y rendirse y adorar a lo que ellos ven con sus ojos. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ven a un Dios digno de toda alabanza y de toda adoración. ¿Sabes? ¿Por qué será que a muchos o a algunos, por qué será que a algunos les cuesta tanto adorar? ¿Por qué será que durante la alabanza y la adoración hay algunos que están allá viendo pajaritos por arriba, viendo a ver quién levantó las manos, quién lloró? Algunos hasta se meten las manos en los bolsillos. Y me hacía la pregunta, ¿será que es porque no estamos viendo como debemos? ¿Será que es porque no estamos viendo en detalle a quién es que estamos adorando? ¿Sabes? Tenemos que decirle: Dios, danos una vista clara. Dame, Señor, una vista clara, que yo pueda ver lo santo y lo digno que tú eres. Que yo pueda al momento de adoración adorarte constantemente y reconocer como estos seres tu grandeza. Isaías también vio y escuchó este mismo canto. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 6 versículo 3, dice: y el uno al otro daba voces diciendo ¿qué? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabes? La palabra santos es del original hagios, que significa santísimo. Santo es hagios, santísimo, que significa moralmente puro. Moralmente puro, perfecto en limpieza, inocente, sin una mancha. Entonces el que es santo es puro, es limpio y sin mancha. Quiero hacerte esta pregunta. Dice santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué 3 veces? Y es porque es la Trinidad. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Esto es poderoso. El mayor atributo de Dios es su santidad. Su mayor atributo es su santidad, y todo atributo suyo desprende de ahí. El mayor atributo de Dios es su santidad, y todo atributo se desprende de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Porque Él es santo, Él es justo. Porque Él es santo, Él es bueno. Porque Él es santo, Él es perfecto. Dios opera desde su santidad. Dios opera desde su santidad. Entonces seguimos leyendo y vemos que Juan, aparte del jaspe, también describe otra piedra preciosa que es la cornalina. Una piedra preciosa de color rojo. La cornalina es una piedra de color rojo. Entonces, ¿qué significa esta cornalina? Eso refleja
su sacrificio por nosotros. Esa cornalina de color rojo significa su sacrificio por nosotros. Entonces, ¿quién es Él? Primero, Él es santo. Y segundo, Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor. Quiero que pongas atención a esto. Qué contraste tan hermoso, que Él siendo el más santísimo, Él envió a Cristo para derramar su sangre y hacernos limpios y santos también. Él no tenía necesidad de hacer eso. Él era el Santísimo, pero aún así Él envió a su Hijo a derramar su sangre por ti y por mí, para que pudiéramos ser limpios y santos delante de Él. Y aquí esta frase: no solo le adoramos porque Él es santo, le adoramos porque nos amó derramando su sangre y nos hizo santos delante de Él. ¿Sabes? Usualmente, cuando uno está limpio, lo último que uno quiere es ensuciarse. No sé si te ha pasado de que llegas, te bañas, te alistas, y si alguien te dice vamos a correr, no, me acabo de bañar, no voy a salir a correr ahorita. Porque cuando uno está limpio, lo último que quiere hacer es ensuciarse. ¿Sabes? La semana pasada se me acercó una hermana y me hizo pensar en esto. Se me acercó una hermana y me dice: ¿qué necesita llevar mi niña al campamento? ¿Qué necesitan llevar mis hijos al campamento este verano? Porque si eres papá de adolescente, aquí está el plug. Necesitas inscribir a tus jóvenes porque es un tiempo espectacular. Pero ella me decía: ¿qué tiene que empacar? Y eso me hizo pensar, y le dije: hermana, que lleve ropa y que lleve zapatos que pueda ensuciar. Porque una de las cosas que hacemos en el campamento es sí, aprendemos, adoramos. Los jóvenes son llenos del Espíritu Santo, pero también hay competencias, hay juegos, hay momentos donde de verdad se ensucian de más. Y entonces yo me acuerdo un par de años atrás, parte del equipo de jóvenes que hago parte y vamos al campamento. En nuestro orden de servicio, usualmente hacemos todas las actividades temprano en el día, para que en la tarde podamos tener nuestro servicio final y uno ya va tranquilo, limpio al servicio. Entonces, una de esas mañanas jugamos, hicimos competencias, y después el servicio o el orden de servicio decía: ok, ya, ahora nos podemos ir a bañar, nos podemos cambiar, porque lo que sigue es el servicio. Entonces dije yo: ok, great, ya voy a cambiarme. Me puse ropa limpia, me puse mis tenis nuevos que acababa de comprar, que eran grises, porque según yo iba directamente a lo que era el servicio de la noche. Cuando se me acercan y me dicen: antes del servicio está la guerra de colores. Y yo: ¿qué guerra de colores? Y me dice: sí, vamos a hacer la guerra de colores y después tenemos el servicio. O sea, yo con mi ropa limpia, mis tenis nuevos, y literal lo que se escucha era una guerra de colores, donde más de 150 jóvenes corren por todo el espacio que tenemos y se tiran, o sea, polvo de colores por la cabeza, los oídos, la nariz. Y no te exagero, tengo una foto que les pedí que me compartieran. Por todo te llenas completamente de colores, de ese polvo de colores, que no les miento, yo pasé más de una semana tosiendo colores, porque es difícil quitarse todo eso. Y también los tenis, que algún día fueron grises, quedaron de arcoíris, que ahora cada vez que me los pongo me recuerdo de la promesa que Dios le hizo a Noé. Y dije: ok, quedó con palabra, quedó con significado. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando uno está limpio, lo último que uno quiere es ensuciarse. Pero qué lindo
que Cristo siendo limpio, Cristo siendo santo, no solo vino a habitar entre los enfermos, no solo vino a habitar entre los leprosos, no, Él vino y los sanó. Él se hizo maldición. Jesús nunca pecó, pero se hizo pecado para que nosotros fuéramos limpios. Y con su sangre nos limpió. Creo que muchos de nosotros tenemos un corazón agradecido porque reconocemos que no estábamos limpios. Reconocemos que la vida quizás nos había dado unos revolques, pero Dios aún así nos vio con ojos de misericordia y vino a redimir nuestras vidas. Tercero, dije, ¿quién es Él? Él es santo, Él es nuestro redentor. Y tercero, Él es misericordioso. Él es misericordioso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 dice: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Sabes, el arco iris es la señal de la misericordia de Dios. El arco iris, cuando tú vas manejando y tú ves un arco iris, tú no tienes que darle crédito al LGBTQ de un arco iris, no. El crédito es de Cristo, porque ese es el pacto que Dios hizo con Noé, pero también hizo con nosotros. El arco iris es señal de la misericordia de Dios. Génesis 9:17 dice: Dios concluyó diciendo a Noé: esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Él hizo un pacto de misericordia, sí, con Noé, pero también con cada uno de nosotros. Sabes, nosotros a lo largo de la escritura podemos ver qué tan misericordioso Dios es. Vemos, por ejemplo, en Salmos 145, versículos 8 al 9, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con nosotros, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios tiene misericordia sobre tu vida. Vemos la evidencia clara del amor de Dios, que es constante y que nunca cambia. Cuando tú lees Deuteronomio 7:9, dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Sabes, hay un ejemplo tan claro que es con el pueblo de Israel. Ellos fueron sacados de Egipto. Dios los hizo caminar por tierra seca a través del Mar Rojo. Dios los guió fielmente y continuamente durante el desierto. Y aún así hubo el momento donde ese pueblo se olvidó de todo lo que había hecho Dios por ellos. Pero aún con eso, Dios se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel. Aun cuando hemos fallado, aun cuando tú y yo hemos caído quizás en trampas del enemigo, Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo misericordioso. Él sigue limpiando y redimiendo a todo aquel que se acerca delante del trono con un corazón arrepentido. Porque Dios tiene misericordia. Él es misericordia. Cuarto, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y el cuarto es, quiero que vayamos a Apocalipsis 4, versículos 4 al 5. Entonces, ¿quién es Dios? El cuarto y el último es: Él es galardonador. ¿Él es qué? Él premia. Él es galardonador. Y dice esa escritura: y alrededor del trono habían 24 tronos,
Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, de las cuales los 7 espíritus de Dios. Entonces dice que habían 24 ancianos con ropas blancas. Los teólogos dicen que los 24 significan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. En otras palabras, esos 24 ancianos son la representación de la iglesia que ha sido salva y limpia. Eso es lo que representa una iglesia que ha sido salva y limpia. Vemos también que describe a estos ancianos, dice, con coronas. La escritura dice coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro. Significa que ellos han ganado. Significa que han coronado la carrera, como Pablo le dijo a Timoteo. Vemos en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos. ¿A quiénes? A todos los que aman su venida. Ese todos estuvo flojito porque tú quieres ser parte de ese todos. Vamos a leerlo una vez más. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a quiénes. A todos los que aman su venida. Wow. Escucha esto, algún día nosotros seremos coronados. Algún día nosotros seremos coronados. Aquellos que han sido fieles, aquellos que han ganado almas, aquellos que han servido fielmente, aquellos que no se olvidaron del ministerio, ellos serán también coronados. Porque Dios es galardonador. Él es y trae galardón para nosotros. Él te premia a ti. Y dice la Biblia, en la escritura vimos que también nosotros reinaremos con Él. Wow. Reinaremos con Él. Él recompensará a los que fueron fieles. Él recompensará a los que fueron fieles. Como decía David, esas lágrimas no son en vano. Ese sacrificio no es en vano. Ese trabajo, esa mía extra no es en vano, porque Él recompensa a los que son fieles. Cuando tú piensas en un galardón, tú piensas en esas medallas, en esos certificados que quizás te has ganado algún día. Y mientras pensaba en esa palabra de galardón, me recordaba a un galardón que yo recibí cuando estaba en la escuela. Y me acuerdo que para mí era lo máximo haber recibido este galardón, porque era un certificado enmarcado y estaba firmado por el presidente de los Estados Unidos y tenía el sello de la Casa Blanca. Entonces para mí eso era wow. Es increíble. Tiene mi nombre, tiene la firma del presidente, tiene el sello de la Casa Blanca. Y me acuerdo que me llenaba de tanto alegría, porque yo veía ese marco, yo veía ese papel y yo decía, wow, este es el reflejo de mi esfuerzo. Este es el reflejo de todo el trabajo que yo puse en la escuela. Y eso me llenaba de tanta felicidad, porque para mí era tan especial ver que se me había reconocido mi esfuerzo. Pero te digo esto, ni eso se compara al galardón que tú y yo recibiremos. No se compara lo que tú y yo vamos a vivir ahí arriba en el cielo. Lo que se nos espera es poderoso. Lo que se nos espera es bello y más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y quiero ir ya terminando con esto. Quiero hacerte esta pregunta.
que es similar a lo que te hice al inicio, la pregunta que te hice al inicio. ¿Quién está entronado en tu corazón? Y ese es el título de este mensaje. ¿Quién está entronado en tu vida? Te hago la pregunta un poco más específica. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Será de que algunos de nosotros debemos destronar a algo o a alguien que ha tomado el lugar de Dios? ¿Será que algunos de nosotros debemos remover del trono de nuestro corazón a algo o a alguien que ha tomado prioridad sobre Dios? Es una pregunta que de verdad tenemos que ser sinceros y preguntarnos, hacernos esa pregunta y decir, ¿será que yo necesito destronar a algo o a alguien que he puesto por encima de Dios? Que quizás no lo he hecho conscientemente, pero me doy cuenta que en mi vida ha sido prioridad sobre Dios. Sabes, en la Escritura hubo un rey y ese fue uno de los mejores adoradores de la historia. Y ese rey fue el rey David. Y cuando tú lees la Escritura, si vas a 2 de Samuel, tú lees la historia y tú ves que Dios le dijo a David, te voy a dar el trono de Israel, te voy a dar el mando, el reinado de Israel, te voy a poner como rey sobre esa tierra. Y David tomó ese trono y reinó sobre esa tierra. Pero aquí está lo lindo. Y es que aunque David se sentó en el trono, su corazón seguía siendo reinado por Dios. Su corazón seguía sometido a Dios. Él podía estar sentado en el trono, pero Dios le dice, te daré el trono. Y David dice, yo tomo el trono, pero tú seguirás siendo el rey del trono de mi corazón. ¿Sabes? David cometió errores, porque si tú lees la historia de él, tú ves que cometió errores también. Pero lo que tenía David es que él tenía un corazón sometido. Lo que tenía David es que su corazón tenía la postura de rendirse delante del trono del rey. Su corazón se rendía completamente delante del Santísimo, del que es misericordioso, de él que es el quien redime nuestras vidas. Su postura se mantuvo aquí delante del trono de Dios. Pero a diferencia, hubo otro rey, y ese rey era el hijo de David. Salomón también se sentó en el trono dado por Dios y también reinó. Salomón inició correctamente, pero con el tiempo el corazón de Salomón se llenó de vanidades. Con el tiempo el corazón de Salomón se llenó de orgullo. Lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía mujeres, tenía todo lo que quisiera. Pero su corazón se llenó de vanidades. Y dice la Escritura que llegó al punto de adorar hasta otros dioses. Llegó al punto de adorar a otros dioses, viendo lo fiel que Dios había sido con él. Él aún así falló de esa manera. Él corrompió el trono que se le había dado por Dios, porque él decidió entronarse a él mismo. Así que nosotros tenemos la oportunidad de decidir cómo queremos que nuestra vida sea reinada, cómo queremos que nuestro corazón sea reinado.
¿Será de que yo quiero entronarme a mí mismo? ¿O será que yo quiero tener la postura rendida delante del Rey? La postura de mi corazón que sabe que el único que es digno de alabanza es el Rey Santísimo. Ya para cerrar, quiero que nos pongamos de pie. Este momento es importante porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de entregarle el trono de nuestro corazón a Dios. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decirle: Señor, toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Me doy cuenta que quizás a lo largo del camino yo me he entronado a mí mismo. Me doy cuenta que quizás como prioridad he tenido el trabajo, he tenido el dinero, he tenido quizás otras aspiraciones. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento y te pido, Señor, de que seas tú quien reina en mi corazón. Yo te entrego, Señor, el espacio, el trono que solo a ti, Señor, te pertenece. Yo te entrego, Señor, el trono que solo tú eres digno, papá, de reinar. Hoy, Señor, yo te pido perdón si he fallado, si he dejado que otras cosas tomen prioridad y las he puesto por encima de ti. Me he equivocado, quizás aún me he ensuciado, pero hoy, Señor, yo me presento delante del trono de gracia. Me presento así como vengo, pidiéndote de que seas tú, papá, que seas tú, Santísimo Dios, quien renueve mi vida. Sabes, yo quiero hacer un llamado especial a los que dicen: Perla, yo he sido el Señor de mi trono. Perla, yo he sido el que ha mandado mi corazón, he tomado mis propias decisiones, pero estoy cansado de yo ir por la vida sin dirección y necesito que el Señor entre a mi vida. Necesito que Él sea mi Señor y mi Salvador. Yo no quiero cometer errores que me alejen de Él. Yo quiero alinear mi corazón y mi vida al Padre. Hoy tú tienes la oportunidad de permitirle a Jesús que Él sea quien reina tu corazón. Hoy tienes la oportunidad de que Dios reine tu vida, que Él sea quien te limpia, quien te perdona, quien te transforma y quien te levanta e impulsa a caminar en la promesa que Él tiene para ti y tu familia. Así que yo quiero hacer una pregunta. Si tú estás aquí y es tu primera, segunda, tercera, ya traes 3 meses viniendo, pero dices: yo necesito que Dios reine mi corazón. Yo necesito que Jesús entre a mi vida, porque no quiero ir por mi vida tomando decisiones propias. No, quiero someterme al trono de Dios y que Él sea quien reine en mi vida. Si eres tú, yo quiero que levantes tu mano. Si tú dices: yo necesito a Jesús, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Ahora rápidamente, una pregunta más, un request más. Pasa rápidamente. Tú que levantaste tu mano, pasa rápidamente aquí al altar. Queremos saludarte, queremos orar por ti como iglesia. Queremos orar por cada uno de ustedes. Y mientras ellos pasan, vamos a adorar y vamos a darle gracias a Dios por estas personas que hoy se acercan al trono de Dios.